Bueno, que Dios les bendiga a todos, mi deseo en esta tarde. Quisiera que esta tarde todos buscáramos el libro de Génesis, capítulo 32, versículo del 22 adelante, para tener la lectura de la palabra en esta tarde. Génesis, capítulo 32, versículo del 22 en adelante. Dice la palabra del Señor: Jacob lucha con el ángel en Peniel. Y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos, y pasó el baldo de Jaboc. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: dejadme, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él le respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino se dirá Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y que joyaba de su cadera. Pero estos no comen, por esto no comen los hijos de Israel hasta hoy día del tendón que se contrajo, el cual está en el encaje del muslo, porque tocó a Jacob este sitio de su muslo en el tendón que se contrajo. Vamos a orar. Padre, en esta tarde te adoramos por lo grande que eres, que has sido y que siempre serás. Gracias porque tu manifestación está desde el siglo y hasta a los siglos. Gracias porque tú te manifestaste ahí a la vida de Jacob y así también te manifiestas a diario en nuestras vidas por medio de tu palabra y por medio de tu Espíritu Santo. Te pedimos en esta tarde que prepares nuestras mentes, nuestros corazones para atesorar lo que tú tienes preparado para nosotros y que al terminar este sermón seamos capaces de interiorizar en nuestra vida la importancia que tiene para nuestras vidas entender que tú estás en medio de nuestra lucha. Gracias porque somos tus hijos, porque somos tu pueblo, porque somos la iglesia de Jesucristo y porque sobre todas las cosas, Padre, tenemos la confianza, el regalo, el cuidado y la protección de que tú estás con nosotros y de que tú peleas nuestras batallas. Bendícenos de una manera muy especial. Quédate en medio nuestro en esta tarde y háblanos por medio de tu palabra a través del Espíritu Santo. Por Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, mis queridos hermanos, en esta tarde vamos a estar enmarcados en este contexto de Génesis capítulo 32, versículo del 22 al 32, donde hay unos detalles muy interesantes que me gustaría que todos los estuviéramos leyendo, observando, analizando, porque creo que en el mismo contexto son muy enriquecedores las partes implícitas de un verbo pasado, presente y futuro que se vieron en la vida de este varón de Dios llamado Jacob, luego que se le cambió el nombre llamado Israel. Creo que en esta tarde quiero darle como título a mi mensaje: nuestra lucha con Dios. Ese va a ser el título de mi mensaje y permita al Señor que al terminar seamos capaces de comprender la importancia que tiene para la vida cristiana saber que todo cristiano tiene una lucha. Lo vimos el domingo pasado con el pecado, pero hoy vamos a hablar acerca de nuestra lucha con Dios. Para eso vamos a estar enmarcados en este capítulo 32, versículo del 22 al 32, donde a manera de una pequeña introducción podemos ver que aquí de una manera narrativa se habla de la historia de un hombre solo en la oscuridad que tiene una lucha con su Dios. Y esto es muy importante porque así como Jacob tuvo una lucha sola con Dios, si usted y yo nunca
hemos tenido una lucha con Dios, si usted y yo nunca hemos tenido prueba, nunca hemos tenido duda, pues nunca verás que realmente, si usted nunca ha tenido todo este tipo de procesos, pues realmente usted tendrá que arreglar verdaderamente si usted es un hijo de Dios. Ahora, creo que nosotros todos en esta lucha nos hemos preguntado, ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me suceden estas cosas? ¿Por qué tengo que pasar por tantas pruebas difíciles en la vida? ¿Por qué tengamos que pasar por tantas pruebas? Pues, hermano, dele gracias a Dios. Pero todos en la vida cristiana, desde que conocemos al Señor, pasamos por pruebas, pasamos por luchas y pasamos por vicisitudes en la vida. Creo que si usted no lo está pasando, pues yo le digo que yo sí he tenido lucha. Yo no sé si usted ha tenido, pero yo sí he tenido muchas luchas en mi vida cristiana. Y si su vida va tan bien ahora mismo y bien por usted, esto es para los que luchan. O sea, los que no luchan, pues bien para usted, pero le diré que en algún momento de la vida las pruebas y las luchas le van a llegar. Pero creo firmemente que todos los cristianos luchamos todos los días con pruebas, con lucha, y es la historia de que en esta tarde vamos a hablar precisamente de un hombre llamado Jacob, que a la hora de analizar esta historia, pues muy enriquecedora y nos va a ayudar a enfrentar nuestras luchas. Creo que es bueno recordar que el domingo pasado estudiamos nuestra lucha con el pecado y vimos todo lo que el apóstol Pablo nos enseñó a través de aquella porción escritural. Recuerden que el domingo pasado estudiamos esto, la lucha contra el pecado, y hoy veremos nuestra lucha con Dios por medio de lo que le sucedió a Jacob. Por eso es mi propósito en esta tarde hablar de nuestra lucha con Dios, y quiero dar como punto principal de mi mensaje en esta tarde: Jacob huye de su pasado. Vamos a hablar del pasado y esa va a ser la primera división principal, donde Jacob está huyendo de su pasado. Pregunto en esta tarde, ¿quién no ha huido de su pasado? ¿Quién no quiere recordar su pasado? ¿Cuántos errores hemos cometido en el pasado? ¿Y cuántas veces nosotros por una mala decisión tenemos que sufrir las consecuencias de haber vivido en el pasado, de haber tomado decisiones sin Dios y de no haber tenido esta experiencia que tenemos hoy en día por la gracia de Dios? Pues aquí tenemos un hombre que está luchando del pasado. Todos conocemos lo que pasó con la primogenitura de Esaú. Todos sabemos la historia de Jacob y la vamos a analizar porque vamos a hacer un poco de historia. Aproximadamente en el año 2000 antes de Cristo, según nos habla el decursar del Antiguo Testamento, vivía un hombre llamado Abraham en la ciudad de Ur de los Caldeos, en lo que hoy es el norte de Irak. Y la Biblia dice que Abraham es más conocido por nosotros como Abraham, y leemos su historia en Génesis del capítulo 11 al capítulo 25. Ahora vemos que Abraham tiene dos hijos, el mayor es Ismael y el menor es llamado Isaac. Aunque va en contra de la costumbre del Antiguo Oriente, Isaac es el hijo que hereda la bendición de su padre Abraham. Y ahora Abraham vive hasta una edad madura y luego que muere. Luego le sustituye otro patriarca, su hijo llamado Isaac. También vive una vida plena y es interesante su vida. Isaac tuvo hijos gemelos con su amada esposa Rebeca. Su nombre era Esaú y el otro se llamaba como Jacob. Esaú es el mayor de los gemelos y por lo tanto en la línea para la bendición recaía sobre él la primogenitura. Ahora Esaú es un tipo grande, corpulento, de piel de color roja, del tipo que disfruta las actividades al aire libre, cazador, fuerte. Y Jacob, por otro lado, era ese muchacho más del tipo refinado, intelectual, que vivía del verbo.
también Jacob significaba ¿qué cosa? Engañador. Miremos que le miente a su anciano padre, le quita a su hermano la primogenitura, le roba la bendición que debería haber recibido Esaú, su hermano. Más tarde le saca a su suegro los mejores rebaños de ovejas y generalmente se abre camino en la vida estafando. Tenía un lema: robar es de noche y coger es de día. Entonces, en conclusión, Jacob es un absoluto sinvergüenza y sin embargo es él y no Esaú a quien Dios escoge para bendecirlo por su gracia, y él es el que continuará la línea de Abraham. Ahora Jacob vive mirando por encima de su hombro porque ha estafado y le ha ido bien y ha engañado a mucha gente. Ahora, hermano, cuando vemos la vida de Jacob, ahora Jacob está huyendo de su pasado y tiene sus razones, y es muy importante que recordemos esto, porque no solamente Jacob huye de su pasado, nosotros muchas veces hacemos lo mismo, nos mudamos, nos vamos lejos, huimos de todo lo que nos recuerde nuestro pasado. Pero este es el problema, que a donde quiera que vayamos, nos llevamos a nosotros mismos. Así que no podemos huir del pasado. Yo no sé si usted oyó o vio la historia del Rey León, pero el Rey León, el niño, fue engañado por su tío Scar y le dice: vuelve porque tú mataste a tu padre y nunca más regreses aquí. Recuerden la historia cuando aquello se puso terrible, difícil, malo, y las hienas y Scar habían tomado una nueva era y todo estaba destruido, quemado, y ahora el mono va con Lala a buscarlo, y cuando lo encuentran, muy alegre, pero cuando le dicen que tienen que ir al pasado, que dice: yo no quiero ir más al pasado porque mi pasado es muy doloroso. El mono le dio un palazo por la cabeza y rápidamente le fue para arriba el mono y quiso como destruirlo, y le dice: ¿por qué te pones bravo? ¿Y qué le dice? Me dolió el palo. Y le dijo: no importa, está en el pasado. Y ahí rápidamente le dice: el pasado puede doler, pero está ¿qué cosa? En pasado. Cuando tú conjugas un verbo en tiempo simple, el pasado duele. Tenemos toda una historia. El presente es como una cuchilla de filo. ¿Será verdad que ahorita almorcé? ¿Será verdad que ahorita estuve aquí? Y el futuro es incierto, lleno de temores. ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será de mi familia? ¿Qué será de mis hijos? ¿Cómo voy a morir? ¿Qué será de este mundo? Gracias a Dios que cuando nosotros conjugamos pasado, presente y futuro en la cruz cobra sentido. Porque en el pasado hay una cruz. Cristo anuló el acta de los pecados que habían en contra mía y tuya. Y Cristo borró todo el pasado en la cruz. Y gracias a Dios porque el presente hay un concepto lineal de tiempo donde Cristo dice: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y cuando miramos el futuro, si usted le dan una taza caliente hirviendo en cualquier hermano que lo visita, usted la coge porque usted empieza a echarle aire porque tiene la esperanza que el café se va a enfriar. ¿Cuántas veces usted va a casa de una persona que está pasando por una enfermedad difícil, un cáncer, y dice: pastor, ya yo quiero terminar, ya yo quiero morir, ya yo quiero salir de tanta lucha y de tantas pruebas? ¿Cuántas veces nos hemos sentido así? No aguanto más crisis, más problemas, ya yo lo que quiero es irme con el Señor. Gracias a Dios porque el futuro cobra esperanza, porque hay una resurrección, porque hay una ascensión y porque hay un regreso. Amén. Gloria a Dios por esto, mis queridos hermanos. Aunque el pasado sea triste y pueda doler, en la cruz Cristo anuló nuestro pasado. Amén. Y esto es importante. Jacob está luchando con ese pensamiento: traicioné a mi hermano, engañé a mi padre, engañé a mi suegro,
he sido infiel con todo el mundo y lo que he logrado es tener mucha prosperidad económica. Creo que la única manera de cambiar realmente la forma en que vivimos y en que pensamos y en que actuamos y nos comportamos, etcétera, es tener una experiencia de la gracia radical transformadora de Dios. Debemos pedirle a Dios que nos haga un trasplante de corazón, como dice, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. O sea, la persona que nunca ha llegado al punto de decir, estoy cansada de la forma en que he estado llevando mi vida, estoy harto de mi egoísmo, de mi orgullo, de mi egocentrismo, de mi ensimismamiento, o sea, estoy ensimismado, estoy listo para entregarme a mi Dios. Esa persona va a seguir viviendo una vida frustrada y fracasada porque estará pensando que la vida gira alrededor de él. Y el problema de esta película es que no se trata de ti, se trata de él. Amén. No somos nada. Sin nada vinimos a este mundo y sin nada nos vamos. Y el gran problema es que a todos nos toca. Salomón decía, alégrate en los días de tu adolescencia. Toma, échate, haz lo que tú quieras, corre por ahí para allá. Pero recuerda que la vida es como una liga que tú le estiras y llega un momento que la liga no va más. Y se parte y regresa ¿a dónde? Al comienzo donde dice vejez y muerte. A todos nos esperan estas dos enemigos del ser humano. Nadie quiere la vejez y nadie quiere ¿qué cosa? La muerte. Si usted se fija, el ser humano está trabajando mucho en lo externo, mucho voto, muchas cosas. ¿Para qué? Para luchar contra la vejez. Y muchas veces las mujeres empiezan un proceso de tratar de cambiarse y de ponerse muchas cosas. Y desgraciadamente cuando vemos la historia, los que pagaron el proceso no terminan con ellas. Desgraciadamente, mis queridos hermanos, estamos viviendo en un mundo tan difícil, tan engañado, porque estamos trabajando en lo externo cuando tendríamos que trabajarnos en lo interno. Y ese concepto de que Dios nos mira desde arriba, no, Dios nos mira desde adentro, porque Él conoce nuestro ¿qué? Nuestro corazón. Entonces, lo que se necesita es la experiencia radical y transformadora de permitir que Jesús entre a nuestras vidas. Hasta que haga eso, va a seguir usted huyendo. Hasta que Él no haga eso en su vida, usted va a seguir huyendo, viviendo por protagonismo, viviendo por orgullo, por arrogancia. Pero recuerda, la vejez y la muerte te esperan. Y es muy importante que digamos las palabras de Salomón cuando dijo, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que lleguen los días malos, cuando llegue la vejez y diga, no tengo en ellos contentamiento. Cuando veas tu vida como una película y diga, ¿qué sentido tuvo mi vida? ¿Qué sentido, qué propósito tuvo mi vida si lo perdí horizontalmente? Y ahora tengo que definir en dos cosas muy importantes. Porque hay dos caminos, hay dos vidas nada más en este mundo. O la eternidad con Dios, o la eternidad sin Dios, o la eternidad celestial, o el infierno eternal. Es importante que recordemos esto, que ese es el tiempo de arreglar nuestras cuentas con el Señor. Si el pasado duele, si en el pasado hubo pruebas, si en el pasado hay heridas, dolores, porque todos los amores que conocimos nos decepcionaron, hay fracasos, hay destrucciones, hay matrimonios rotos, hay noviazgos perdidos, hay familias destruidas, hay muchas cosas en el pasado. Pero cuando Cristo viene, Cristo lavó nuestro pasado. Cristo clavó nuestro pasado en la cruz. Y ahora Jacob está luchando con todo este peso, con toda esta carga, y ve que todo lo que había alcanzado materialmente no llenaba el vacío que intrínsecamente estaba en su corazón. Y ahora Jacob, después de quitarle a su hermano su progenitura y su bendición a través del engaño, después de haber engañado a su padre, después de haber engañado a su suegro, Jacob decide ahora que él sería
prudente y tendría que desaparecer, no fuera que le costara qué cosa, la vida. Ahora sí que Jacob sale de allí, va al país de Harán, 20 años, 2 esposas y un montón de hijos, y después estafa a su suegro en un negocio de ganado, tiene que huir de nuevo y decide que es hora de volver a Canaán, a su lugar de origen, y de enfrentarse a su hermano Esaú. Es comprensible, hermano, que tenga mucho miedo del recibimiento que le iba a dar su hermano Esaú. Tiene que huir con todo lo que tenía ahora de casa de su suegro. Y ahora tiene que regresar ¿a dónde? A su propia casa, donde había engañado a su padre y donde había engañado ¿a quién? A su hermano Esaú. ¿Cómo se sentiría Jacob? Un pasado triste, un pasado doloroso. Ahora Jacob se esconde de su futuro. Y vamos a ver que ese sería el segundo punto que quiero compartir con ustedes. Jacob se esconde de su futuro. Dios le ha dicho que es hora de volver a casa y enfrentarse a su hermano. Y es comprensible que esté reacio a hacerlo porque sabe lo que había hecho. Y así cuando vemos la historia, mientras viajaba de vuelta a la tierra de Seir, Edom, donde vive Esaú, manda a hacer un sondeo. Jacob envía mensajeros por delante para decirle a Esaú que viene a su encuentro, y ellos le dicen a Esaú que Jacob se ha hecho muy rico y poderoso. ¡Wow! Miren la estrategia. Oye, Esaú, tu hermano Jacob regresa, pero como se ha hecho rico, es millonario, tiene mucho dinero. Empezaron a comerle ¿qué cosa? El cerebro a Esaú, como diciendo: es preferible que lo perdone porque te va a bendecir y vas a coger las brisas del norte. ¡Wow! Mis queridos hermanos, ahora muy importante que nosotros entendamos, porque lo hace para que Esaú vea que pueda ser ventajoso para él ser amable con su hermano menor. Pero cuando los mensajeros regresan, todo lo que tienen para decirle es: Esaú viene a tu encuentro con 400 hombres. ¡Wow! ¿Cómo se sentiría ahora Jacob? Estos vienen a arrancármela. Todo lo que he logrado, todo lo voy a perder. 400 hombres. ¿Por qué no vino él solo con 2 nada más para verme? Esto significa que viene en guerra. Viene a acabar conmigo. ¡Wow! Y ahora vemos la escena donde Jacob está muy asustado por el futuro que le espera. Él ahora, recordándole a Dios que fue su idea que Jacob regresara a casa, que Dios ha prometido bendecirlo y hacer que sus hijos y sus nietas sean tan numerosos como la arena del mar, aquella profecía que él había hecho en Génesis. Abraham luego toma un montón de su ganado, el más selecto. Fíjate otra estrategia: cabras, chivos, carneros, vacas, novillos, asnos, y los manda adelante con algunos otros sirvientes, con la esperanza de comprar la buena voluntad de Saúl. O sea, cuando mi hermano vea vaca, chivo y todo el mejor modelo, dirá: wow, si esto es lo que viene, atrás viene ¿qué cosa? Mayor bendición. Luego vemos que hace otra estrategia: divide su compañía en 2, de modo que si Esaú ataca a uno, al menos el otro tiene una oportunidad de escapar. Y podemos ver que estaba temblando por su futuro, y luego divide su compañía en 2. Después de enviar la ofrenda de paz, vemos que Jacob y su círculo íntimo, sus 2 esposas y sus siervos y sus 11 hijos, acampan a la orilla del río Jaboc. Acampan allí, y aquí es donde la historia se pone muy interesante. En algún momento de la noche, Jacob levanta a todos y los envía al otro lado del río. No se nos dice qué fue lo que le hizo hacerlo, ni por qué quería que siguieran adelante a esa hora. Puede ser que Jacob fuera tan despreciable que pensara enviar a sus mujeres y sus hijos delante de él para ver cómo lo trataría Esaú. Eso es posible, pero no lo creo. Creo que Jacob está sentado despierto a la orilla del río meditando,
mucho después de lo que los demás se hayan dormido, mirando, esperando, meditando, preguntándose, preocupándose. Observemos el marco panorámico de la escena. Y ahora Jacob está en una situación difícil. Su pasado lo está alcanzando, su futuro lo rodea y ahora su presente es una amenaza, oscuridad. Y vamos al punto número 3, y ese Jacob lucha ahora con su presente. Digamos que en el versículo 24, Jacob se quedó solo y un hombre luchó con él hasta rayar el alba. Y eso es todo lo que nos dice, solo que Jacob se quedó solo y un hombre luchó con él hasta el amanecer. No se nos dice nada quién es ni de dónde venía. No es hasta varios versículos después que nos damos cuenta de quién es realmente su oponente. Y no nos dice mucho sobre cómo fue la lucha, aparte de que debe haber sido una gran lucha, porque duró, ¿qué cosa? Toda la noche, sin un ganador claro. Hermano, creo que la falta de detalles en esta porción escritural sobre la lucha es intencional, porque todos tenemos esas luchas y son ejemplificantes, son diferentes para cada uno de nosotros. Pero sea cual sea la lucha, soledad, alcoholismo, comer en exceso, pornografía, abuso sexual, amargura, estrés, depresión, un matrimonio que se desmorona, la lucha suele llegar a su mayor intensidad en la oscuridad. Y por lo general, cuando se está solo usted y el oponente, igual que Jacob y el hombre que estaba luchando. Las cosas peores en la vida se hacen en la oscuridad. Yo no sé si usted se ha fijado, pero el 14 de febrero, el Día de los Enamorados, cuando todo el mundo va a comer a un restaurante, usted sabe quién es novio y quién es esposo. Porque los novios siempre están tratando del lugar más oscuro y casi no comen. Y los esposos, usted le ve la cantidad de comida ahí arriba de la mesa, comiendo y hartándose. Eso es una realidad. Jacob lucha con el hombre toda la noche y ninguno de los dos se impone el uno al otro. Justo antes del amanecer, el hombre toca la cadera de Jacob y la saca de su cavidad, poniendo fin a aquella lucha. Y podemos decir que todo lo que Jacob puede hacer en ese momento es aguantar en su dolor y en su desesperación. Digamos que el hombre le pregunta a Jacob su nombre, ¿y qué esperaría usted que Jacob hiciera en ese momento? ¿Que dijera la verdad? Pues difícilmente. Creo que esperaría que se inventara un nombre, cualquier nombre, pero no lo hace. Le dice al hombre quién es. Yo soy Jacob, el embaucador, el mentiroso, el estafador, el engañador. Por primera vez en su vida Jacob se sincera y admite quién es y qué es. Y el hombre dice, tienes razón, Jacob, ese es tu nombre y lo que eres y lo que fuiste y lo que voy a cambiar ahora tu nombre. Ya no serás más Jacob el engañador, de ahora en adelante tu nombre será Israel, el que lucha con Dios. Gloria al Señor por eso, porque eso es lo que significa Israel, el que lucha con Dios. Apropiado ese nombre, ¿no? Y eso, hermano, apunta a la última parte de la historia, donde podemos decir que Jacob lucha con su Dios. Luchó con su pasado, luchó con su futuro, luchó con su presente y ahora está luchando con Dios. Y en el versículo 30, Peniel significa cara de Dios. En el versículo 31, Peniel es el nombre habitual de aquel lugar. El hombre con el que luchaba Jacob no es un simple hombre, es una teofanía, es el ángel del Señor, es una manifestación física de Dios mismo. Jacob está luchando con Dios.
Y fíjense, hermano, también que Dios no está tratando de destruirlo ni de aplastarlo, solo quiere quebrantarlo, solo quiere que él se arrepiente y que reconozca que él es un usurpador y que ha obrado mal en su vida. Ahora, hermano, creo que Dios quiere hacer ver a Jacob que su propia fuerza, su propia astucia, su propia inteligencia no es lo que determina su ministerio y su propósito. Muy impresionante que sean solo en su vida lo que él hasta aquí ha llegado a hacer por su propia capacidad y estrategia. Ahora Dios quiere cambiar su paradigma y Dios quiere que entienda que nuestra lucha ahora es con Dios, que se ha cambiado de estrategia. Es importante que miremos esto porque dice que está cara a cara con su Creador. Creo que para Jacob, ahora Israel, por primera vez la rendición significa victoria. Creo que Dios hiere solo para sanar y Él mutila solo para curar. La Biblia dice que mientras Jacob tenga esa cojera, recordará la noche en que finalmente se reconcilió con su Dios. Y me recuerda la historia cuando Jesús sanó a aquel joven paralítico que estaba en el lecho. Y algo curioso, que es la única vez que Jesús le dice al paralítico: toma tu lecho y anda. Y yo estaba pensando en esto y yo me preguntaba, ¿qué olor desprendería aquel lecho? Usted se imagina en aquel entonces donde no había jabón, donde no había champú, donde no habían todos los detergentes. ¿Cuántas veces ese hombre podía haber hecho sus necesidades en aquel lecho? Usted se imagina la mugrosidad, la suciedad, las enfermedades, el olor, las pestes, todas las cosas que desprendería aquel lecho. ¿Por qué Jesús le dijo: toma tu lecho y anda? Para mí la idea era: cada vez que mires ese lecho, recuerda de dónde te saqué. Y eso es importante, hermano. Cada vez que miremos el pasado, recuerdemos quiénes éramos y quiénes somos. Cada vez que mira tu pasado, recuerda de dónde Dios te sacó, de las tinieblas de este mundo, y ahora te trajo a la luz. Pregúntate por qué Dios te sacó del pasado y por qué estás hoy en el presente. Pregúntate cuál es el propósito de tu vida, por qué Dios te llamó, por qué Dios te dio dones. ¿Hasta cuándo vas a seguir viviendo en tu protagonismo, en tu orgullo, en tu egoísmo? ¿Hasta cuándo vas a estar como los dominicanos pensando que eres el papaupa de la matica? ¿Hasta cuándo, mis queridos hermanos, tú vas a estar reconociendo de que tú eres el bueno, el grande, el sabio, el capacitado, el preparado? ¿Hasta cuándo quieres que el mundo gire a tu alrededor? Yo creo que es tiempo que tú te arrepientas y que luches verdaderamente con Dios y reconozcas que no somos nada sin Cristo. Y que Dios nos llamó con un propósito. Y Dios quiere que nosotros cambiemos nuestra manera de pensar, nuestra manera de sentir, y como resultado cambiemos nuestra manera de actuar. Dios nos ha llamado, Dios nos ha dado un don, Dios nos ha dado un ministerio. Cuidado, no te veas luchando contra Dios. Porque no hay nadie que ha echado esa bronca le ha ido bien. Nadie que se ha fajado con Dios le ha ido bien. Cuidado cuando Dios tiene un llamado para tu vida, un don para tu vida y un propósito para tu vida. Porque la Biblia dice que es mejor que se le cuelgue una rueda de molino en el cuello y se lance en el mar, haberte enfrentado en contra del progreso de la obra de Dios. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad, injusticia de los hombres que con injusticia traten de detener la verdad. Hermano, no sea un obstáculo para la obra de Dios. Sea una bendición. Dios te dio dones, Dios te dio un llamado, Dios te ha dado la vida para que tú le sirvas. Predica, ama, fortalece, evangeliza, habla de Cristo, predica a Cristo. Pero no se trata de ti, se trata de Cristo. Y eso es muy importante que entendamos. Mis queridos hermanos, esto es importante. Jacob es un hombre que huye de su pasado, se esconde de su futuro, lucha con su presente, consigo mismo en realidad, y lucha ahora con Dios. Y al final ya no es Jacob,
sino es Israel. Ya no eres fulano de tal, el de tu pasado. Ahora eres un hijo amado, aceptado, perdonado, justificado, redimido, rescatado, lavado por la sangre del Cordero. César Lewis escribió: no me volví a la religión para ser feliz. Siempre supe que una botella de Oporto haría eso. Si usted está buscando una religión que le permita estar cómodo, sin duda no le aconsejo el cristianismo. Entonces, ¿por qué se convirtió Lewis al cristianismo? Dijo: por la misma razón por la que todos deberían convertirse, porque el cristianismo es la verdad. No es un juego, hermano, no estamos viviendo un juego. Jacob e Israel se harían eco de eso. Él diría eso cuando su pasado le estaba respirando en la nuca. Él diría eso cuando se enfrenta a su futuro. Él diría eso cuando su presente es una lucha de vida o muerte y resulta que su oponente es Dios mismo. Aguanta, solo aguanta, aunque te despellejes por completo, pero tu lucha ha sido ganada, tu victoria está en Cristo. Puede que te hieran, puede que te agoten, puede que te desespere, puede que te decepcione, puede que te traicione, pueden que te critiquen, pueden que te envidien. Puede que estés cojeando por un tiempo o por el resto de tu vida. Pero recuerda, la lucha le cambiará para siempre a aquel que se arrepiente y cree en Jesucristo. Y saldrá de ella conociendo a Dios. Y eso vale toda lucha que uno puede librar. En el libro del Evangelio de los Andrajosos, Brennan Manning escribió: en el último día, cuando lleguemos a la gran cabaña del cielo, muchos de nosotros estaremos ensangrentados, maltratados, heridos, magullados, cojeados, tuertos, cojos. Pero Dios y por Cristo habrá una luz en la ventana y un cartel que diga: bienvenido a casa, Dios te espera. Mis queridos hermanos, hoy en esta historia podemos profesionar y podemos reflexionar sobre un tema poderoso y para mí esperanzador. Tenemos la certeza que Dios pelea nuestras batallas. Recordemos siempre que en un mundo lleno de conflicto, en un mundo lleno de pruebas, en un mundo lleno de lucha, en un mundo lleno de desafíos, en un mundo lleno de adversidades, el fundamento clave es Cristo. Recordar que no estamos solos, Dios está con nosotros a nuestro lado. Recordemos como número 3 que nuestro Dios es un guerrero y que lucha por nosotros y con nosotros. Recordemos como número 4, como un punto clave, que Dios nos ayudará a crecer, a fortalecer nuestra fe, a confiar en el Señor en cada situación que tengamos que enfrentar. No estamos solos, Dios está con nosotros. Entonces recordemos las promesas de su presencia. Isaías 41:10. No temas, yo estoy contigo. No desmayes, yo soy tu Dios. Yo te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré. Como se lo dijo Dios a Isaías, nos lo dice a nosotros hoy en día. No tengas miedo, yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré, siempre te daré fuerza. Como número 5, hermanos, Dios pelea por nosotros. Éxodo 14:14. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaremos ¿qué? Tranquilos. Mis queridos hermanos, número 5, la victoria viene de Dios. Primera de Samuel capítulo 17, versículo 47. Número 8, tengamos confianza en sus planes. Jeremías 29:11. Número 9, recordemos siempre que mientras Dios pelee nuestras batallas, Él es nuestro refugio, Él es nuestro amparo y Él es nuestra fortaleza. Número 11, Él es nuestra fortaleza, Él es nuestra victoria. Ama la verdad, vive la verdad, predica la verdad, defiende la verdad. Porque el que no ama la verdad y vive por la verdad, traiciona la verdad. Que Dios le bendiga. Amén.